Dios los bendiga, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor en esta tarde. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Venimos, Señor, a adorarte y a glorificarte, Señor, y a aprender más de ti, a aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos por todos los que estamos aquí, Señor, y por los que nos miran a través de la red, que tú, Señor, nos ayudes, Señor, y nos abras nuestra mente y nuestro corazón, Señor, a tu palabra. Que, Señor, tú trabajes en nosotros, Señor, en esta predicación, con tus palabras que se van a predicar hoy, Señor. Te pido, Señor, que también tú nos ayudes en nuestras necesidades, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, tanto los que estamos aquí y los que nos miran a través de la red, Señor. Te pido por el pastor, que lo bendigas a él y a toda su familia. Tú conoces sus necesidades, Señor. Tú conoces sus peticiones, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes y nos bendigas esta tarde, pues, con tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Para qué es un pastor? Para mantener a las ovejas seguras, ¿verdad? Para eso es un pastor. ¿Por qué el Señor Jesús compara a las personas con ovejas? Miramos que nos dice en Mateo 9, 35 y 36. Dice: y recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Y al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El instinto del rebaño de seguir, el instinto de las ovejas de seguir el rebaño, a veces resulta en caminar hacia el peligro sin pensar. Esa es la razón que las sectas y las personas siguen falsas doctrinas y falsos pastores, porque sin pensar siguen el rebaño. Y no solamente compara a las personas con ovejas, pero también las compara con cabras. Lo triste, si alguna vez ha tenido ovejas o cabras, que yo las he tenido, es que las ovejas y las cabras no son de lo más inteligente en el mundo animal. Las cabras no son más inteligentes que las ovejas, simplemente son más atrevidas y más curiosas. La curiosidad las hace notorias para escaparse a las cabras y puede llevar a que coman plantas tóxicas, atorarse en lugares precarios. Interesante. Igual que las personas. Se meten en problemas. Y cuando Dios vuelva, Él dice que va a separar metafóricas ovejas de las cabras. Nos dice en Mateo 25, 31 y 32. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Los pastores hacen todo lo posible para asegurarse que sus ovejas están bien alimentadas. Van y confrontan las amenazas contra sus ovejas. Nos dice en 1 Samuel 17, 34 y 35. Dice: y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero del rebaño, yo salía atrás de él y lo hería y lo libraba de su boca. Eso es lo que se llama una honda de vara. Muy probable el tipo de las cuales usó David, porque en ese tipo de honda de vara se puede aplicar más poder que las que normalmente mira usted en los dibujos que nomás le dan vuelta como una cinta. Y es la razón por la cual Goliat le dice a David: ¿acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? ¿Sí? Porque era una honda de vara.
Los pastores se privan a ellos mismos a veces de sus propias familias, de su vida social, para proteger a sus ovejas. ¿Y cuántas tiene? No importa, son de Él. Nos dice en Lucas 15, 4 al 6. Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiera una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y viniendo a casa reúne a sus amigos y a sus vecinos diciéndoles, regocijaos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Y esta metáfora el Señor Jesús usa para enseñar que una persona arrepentida para de pecar. Nos dice en Lucas 15:7, continuando ahí mismo, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Por qué los 99 no requieren o no necesitan arrepentimiento? ¿O qué sería la única razón por la cual los 99 no necesitan arrepentirse? ¿Okay? O no necesitan arrepentimiento, diré. Es porque no están haciendo nada mal. En contraste, esto está en contraste de lo que estamos hablando. Al asalariado. El asalariado es alguien que pudiera decir usted es un pastor contratado. Él lo hace solamente por dinero. Las ovejas no las considera de él. El asalariado no hace más de lo que le pagan por hacer. Al fin de su turno, él se va para su casa y las ovejas se vuelven problema de alguien más. Y ciertamente no va a ir a arriesgarse por esas ovejas. Miramos que nos dice en Juan 10:12. Dice, mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. No son de él. No hay necesidad de estresarse. Dios se va a encargar de esos pastores con el tiempo. Siempre han existido. Dios no los llamó, se llamaron ellos mismos. Miramos que nos dice en Jeremías 23, 1 y 2. Dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así dice Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros derramasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis visitado. He aquí yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Pastores verdaderos los llama Dios, nos dice en el versículo 4. Dice, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se asombrarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Esto ha estado ocurriendo por miles de años. El diablo es así de viejo. Nos dice en Jeremías 56. Dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte en collado. Se olvidaron de sus majadas. Y se nos dice cómo identificar a falsos pastores. No es por apariencia, se miran igual que los demás. Solamente son lobos por dentro, por fuera se miran como ovejas regulares. Nos dice en Mateo 7:15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro
son lobos rapaces. Los puede reconocer solamente por lo que hacen, no por cómo se ven. Miramos que nos dice en el versículo 16, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces, si es usted así y usted no conoce su Biblia bastante para reconocer doctrina falsa, sé vigilante y observe qué es lo que hace la persona. Mire el comportamiento si no coincide con la posición. Estaba mirando hoy un río. Estaba mirando de un pastor que era un asalariado y empezó a tener relaciones con una mujer que no era su esposa. Se pusieron de acuerdo para matar al esposo de la esposa con la cual él estaba. ¿Okay? Un asalariado, ¿okay? No un pastor, ¿okay? Que llamó Dios. Los pastores verdaderos deben de ser un ejemplo y no ser hipócritas. Hasta hay un dicho, practica lo que predicas. Nos dice en 1 de Pedro 5, 3 y 4. Dice, y no como teniendo señorío sobre la heredad de Dios, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiráis la corona incorruptible de gloria. Debemos de estar como pastores deteniendo el espacio hasta que llegue el máximo pastor, cuando llegue Jesús. El pastor terrenal nos ayuda a estar en la senda correcta hasta que nos encontremos con el pastor celestial. Nos dice en 1 de Pedro 2:25, dice, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En el mundo animal, las ovejas solamente escuchan y le hacen caso al pastor real. Si un extraño intenta llamar al rebaño usando las mismas palabras como el pastor familiar, las ovejas huyen. Nos dice en Juan 10, 3 al 5. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado sus propias ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Dejándonos saber que debe de huir de un lobo vestido con piel de oveja. Interesante, las cabras también reconocen la voz del pastor, pero porque son muy independientes, simplemente eligen o escogen ignorar el llamado de su pastor. De interés, sabemos que las cabras pueden notar la diferencia entre la voz de un humano contento y de un humano enojado. Investigaciones de la Universidad de Roehampton en Londres encontraron que las cabras cambian su comportamiento y ponen más atención cuando la voz de un humano cambia de contento a enojado. A lo mejor es la razón que las predicaciones tienen que ser un poco duras para unos que para otros, ¿no? Y porque Dios compara a las personas con ovejas, porque se portan como ovejas, solamente tiene sentido que siempre van a necesitar un pastor. Nos dice en 1 de Pedro 5, 1 y 2, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo,
que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de ánimo pronto. Un problema que miro yo en las denominaciones es que tienen personas que, aunque esas personas son ovejas y no llamadas por Dios a ser pastores, se ponen en posiciones a decirle a los pastores qué hacer, qué decir y cómo decirlo. Y no sé a quién culpar más, a las ovejas impostoras que van a ser castigadas por Dios con el tiempo, o a los pastores débil de mente que permiten que le digan lo que tiene que decir y cómo decirlo, usualmente porque le están pagando. Y no que un pastor no se le pueda pagar, pero hay una diferencia entre un pastor real y un asalariado que lo hace por dinero solamente. Y digo pastor y no digo pastora porque no hay tal cosa, no existe en la Biblia tal cosa como una pastora. La mera verdad, no sé cómo se atreven a hacer lo que hacen, sabiendo y teniendo el ejemplo de lo que le pasa a ovejas que tratan de decirle al pastor lo que tiene que decir, cómo decirlo y lo que necesita hacer. Nos dice en Números 16, 1 al 3. Dice, y Core tomaron gente y se levantaron contra Moisés. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantéis vosotros sobre la congregación de Jehová? Insensatos, diría yo. Dios es paciente. Él espera para que las personas cambien de dirección, cambien de rumbo, pero su paciencia es limitada. Las consecuencias vendrán. Es todo el propósito de poner esta historia aquí. Nos dice ahí continuando en Números 16, 32 y 33. Dice, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos, y a sus casas, y a todos los hombres de Core, y a toda su hacienda. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al abismo, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Ese es todo el propósito de poner aquí esa historia, de que el pastor está ahí por una razón, y un pastor real no es opcional. No va a haber tal tiempo cuando las ovejas no necesiten un pastor. Hay denominaciones que no tienen pastor, nomás se hablan entre ellos. No pueden estar solos, no más de que cuando está el rebaño no pueden estar afuera, estar pastando sin vigilancia. Después de que Moisés muere, alguien tiene que tomar su lugar. Miramos que en Números 27, 15 al 18 dice, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que de entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual está el Espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Egipto siempre ha sido una referencia a un tipo de mundo de pecado en las Escrituras. Para que pudiéramos entender cómo el mundo se siente hacia pastores reales y no necesariamente asalariados, se nos da un extracto, metáfora, de cómo los egipcios se sentían hacia pastores. Miramos que nos dice en Génesis 46, 34. Dice, entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora. Nosotros y nuestros padres
a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios todo pastor de ovejas es una abominación. Eso es como el mundo se siente hacia pastores que enseñan la verdad, una abominación. Los pastores reales están deteniendo el espacio para el máximo pastor. Trátelos bien. No porque lo digo yo, sino porque lo dice Dios. Nos dice en 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hagan como les dicen, arrepiéntanse, confiesen y abandonen su pecado una vez y para siempre, reciban y pongan su fe y su confianza en Jesús y obedézcanle. No se le olvide seguir, suscribir, compartir y si está en el área, no se le olvide visitarnos y haga follow.